Un saludo para nuestros apreciados, queridos hermanos de Templo Belén, nuestra casa de pan, y para todos aquellos que están llegando a nuestra sintonía, a este espacio, Facebook o YouTube. Queremos, a través de la palabra del Señor, reunirnos y poder recibir todas las bendiciones que nuestro Padre Dios ha querido entregar a todos nosotros a través de su Hijo Jesucristo. Y precisamente en estos días estamos celebrando lo que llamamos la Semana Santa. Semana Santa que debería expresarse cada semana de todas las que tenemos en un año. Queremos caminar con el Señor. Es lo mejor, es lo más bello, lo más hermoso, lo más gratificante. Y especialmente porque además de tener una relación con Él, podemos llevar esa palabra, llevar ese amor, esa expresión de alegría como testigos de lo que el Señor ha hecho en nosotros. También lo puede hacer a todos aquellos que se acerquen a beber de su amor, de su bienaventuranza. Él es misericordioso. Y este es un tiempo por lo menos para pensar. Normalmente le hablamos a la gente de esta época como de recogimiento y reflexión. Y aunque está bien, creemos que es muchísimo más que eso. Por eso, cuando pensamos en la expansión, también estamos reconociendo a aquellos pueblos no alcanzados que todavía no conocen del Señor. Tenemos que expandirnos desde acá hasta allá, hasta lo último de la tierra. Por eso, oremos en este mes especial, por ejemplo, para los musulmanes, por el bienestar de la pequeña minoría cristiana en un país como Yemen. Muchos se están convirtiendo al Señor Jesucristo, pero son perseguidos. Hay guerra civil. Han experimentado una crisis humanitaria terrible. Se cree que más o menos 500,000 niños yemeníes menores de 5 años sufren desnutrición aguda. Y de los 34 millones de personas de este país, 98% son musulmanes. Oremos también por aquellos cristianos autóctonos de Marruecos. En su totalidad, los que son cristianos hoy son conversos del Islam al cristianismo. Hay pocos creyentes nacionales que asisten a las iglesias. Están reservadas normalmente para cristianos extranjeros. Los autóctonos, los que son de allí, enfrentan discriminación y represalias por parte de familiares, amigos y aún políticas de Estado. Oremos también por los cristianos de Argelia. Los creyentes se han visto obligados a reunirse discretamente o escondidamente, más bien en los hogares, debido al cierre de las iglesias. Se cree que últimamente han cerrado 41 edificios de iglesias, dejando solo 13 abiertos, y donde mayormente permiten que asistan los extranjeros. Oremos, porque en este mes, especialmente para los musulmanes, es un mes espiritual, precisamente de reflexión y recogimiento. Y ellos realmente se recogen a pensar, a reflexionar, a tener alguna forma de expresión hacia Alá, el Dios de Abraham, pero creyendo que es muy difícil porque Él es un Dios demasiado lejano. Necesitan acercarse a Dios, pero no saben cómo. Tratan de hacer muchas cosas, pero no les alcanza. Necesitan el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Así que oramos. Padre Santo, gracias. En contraste con estos pueblos lejanos y de musulmanes, Señor, donde muchos tratan de hacer esfuerzos, oraciones, hacer promesas, dar limosnas, sacrificios, para pretender el favor de Alá, del Dios de Abraham, que es el mismo Dios nuestro, pero ellos lo ven de una manera distinta. Al contraste de esta búsqueda, Señor, nos encontramos nosotros muchos cristianos en Occidente, donde podemos leer la Biblia, podemos orar, cantar juntos. De otra manera estamos siendo perseguidos, pero igual a veces nos cuesta buscarte más. Los musulmanes tratan de recogerse en estos días, en su ayuno, tener reflexiones. Y a veces nosotros los cristianos caemos en la trampa de escondernos y no salimos para expandirnos, ya que tenemos la oportunidad de hacerlo sin que nadie nos lo impida. A veces hay razones muy internas o persecuciones, digámoslo así, de manera intencional, donde nos tratan de seducir con otros pensamientos e ideas. Pero todavía
podemos hablar sin que físicamente nos agredan. Oramos, Señor, para que este evangelio siga llegando hasta lo último de la tierra, en el nombre de Cristo Jesús. Oramos por nuestros familiares, por nuestros amigos, por los cercanos, para que también te puedan conocer, así como clamamos por aquellos que están muy lejanos a nosotros, en distancia y en cultura. En Cristo Jesús. Amén. Vamos ahora a la palabra de Dios para este día. Apocalipsis capítulo 1, versículos 9 al 20. Yo, Juan, soy hermano de ustedes y su compañero en el sufrimiento, en el reino de Dios y en la paciente perseverancia a la que Jesús nos llama. Me exiliaron a la isla de Patmos por predicar la palabra de Dios y por mi testimonio acerca de Jesús. Era el día del Señor y yo estaba adorando en el Espíritu. De repente oí detrás de mí una fuerte voz como un toque de trompeta que decía: escribe en un libro todo lo que veas y envíalo a las 7 iglesias que están en las ciudades de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Cuando me di vuelta para ver quién me hablaba, vi 7 candelabros de oro y de pie en medio de los candelabros había alguien semejante al Hijo del Hombre. Vestía una túnica larga con una banda de oro que cruzaba el pecho. La cabeza y el cabello eran blancos como la lana, tan blancos como la nieve, y los ojos eran como llamas de fuego. Los pies eran como bronce pulido, refinado en un horno, y su voz tronaba como potentes olas del mar. Tenía 7 estrellas en la mano derecha y una espada aguda de doble filo salía de su boca. Y la cara era semejante al sol cuando brilla en todo su esplendor. Cuando lo vi, caí a sus pies como muerto, pero él puso la mano derecha sobre mí y me dijo: no tengas miedo, yo soy el primero y el último, yo soy el que vive. Estuve muerto, pero mira, ahora estoy vivo por siempre y para siempre, y tengo en mi poder las llaves de la muerte y de la tumba. Escribe lo que has visto, tanto las cosas que suceden ahora como las que van a suceder. Este es el significado del misterio de las 7 estrellas que viste en mi mano derecha y de las 7 candelabros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candelabros son las 7 iglesias. Padre, es tu palabra, que como siempre con suma urgencia la necesitamos. Te pedimos que esa revelación majestuosa de tu Hijo Jesucristo llegue a muchos que no te han conocido, incluido aquel pueblo que en este mes está en ayuno tratando de acercarte a ti. Pero nosotros ayúdanos a entender y comprender qué papel jugamos nosotros. Como el profeta, tenemos que hablar y compartir en Cristo Jesús. Amén. Este pasaje es un pasaje maravilloso. Describe de una manera gloriosa a nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores Jesucristo, nuestro Salvador. Pero nos empieza a plantear esa realidad de la resurrección. El que estuvo muerto, pero que ahora vive, que venció la muerte, resucitó en medio de los muertos. El punto aquí es ver versus creer. No es fácil aceptar la resurrección. Para los seres humanos, la vida es tan importante que cuando un ser querido ya no está más, nos confrontamos con esa dificultad, esa realidad que a todos de una u otra manera nos llega. Y entonces nos hacemos muchas preguntas. ¿Qué pasará en el más allá? ¿Qué sucedería si las personas pudieran regresar? No es fácil. Por eso siempre existe este reclamo. Bueno, yo quiero ver a alguien que haya regresado del más allá. Pero no solamente es un asunto de ser religiosos y decir: oh, yo creo en Jesucristo porque Él es el que resucitó y yo lo acepto. Va mucho más allá de una manifestación de una creencia o de un dogma. Tenemos que enfrentar unas realidades. Y comencemos por algunas de ellas, no todas por supuesto, pero que aparecen en las Escrituras con relación a este milagro de la resurrección. Exclusión versus aceptación.
Lucas 6, 22, 23 nos dice: ¿qué bendiciones les esperan cuando la gente los odie y los excluya? Cuando se burlen de ustedes y los maldigan como si fuera gente maligna, porque siguen al Hijo del Hombre. Cuando les suceda eso, pónganse contentos. Sí, salten de alegría, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Y recuerden que los antepasados de ellos trataron a los antiguos profetas de la misma manera. Este pasaje nos está confrontando con una realidad. Si creemos en Jesucristo, creemos que Él resucitó, que transforma y cambia por encima de todas las formas que el hombre trata de imponer, vamos a ser excluidos, vamos a ser rechazados. Pero no podemos de olvidar la otra parte. Nuestro Padre Dios nos acepta, Jesucristo nos acepta, y en lugar de tristeza, entonces estamos enfrente de una alegría suma, y esto es caminar gozosos de la mano del Señor Jesucristo, quien está vivo. Además, tenemos que comenzar a pensar las realidades que nosotros estamos viviendo. Hay inestabilidad política, social, económica de países, en fin, incluyendo la persecución, como ya lo comentamos. Nada fue diferente para el apóstol Juan. En ese momento Dios tenía el control de todas las circunstancias, como hoy lo tiene, en medio de lo más difícil y complicado que pueda ser nuestra vida. Hay creyentes que sufren en el mundo persecución. Nosotros sufrimos de otra manera. Sufrimos, como hemos explicado, de pronto no en Occidente, una persecución física, sino una persecución, diría yo, secular, hostil, pero secular, seductiva, que seduce, que nos convence y sobre todo apela a una exposición a la cual todos estamos, nuestras emociones. Emoción versus realidad. Mateo 26, 69, 75 nos recuerda. Mientras tanto, Pedro estaba sentado afuera en el patio. Una sirvienta se acercó y le dijo: «Tú eras uno de los que estaban con Jesús el Galileo». Pero Pedro lo negó frente a todos. No sé de qué hablas», le dijo. Más tarde, cerca de la puerta, lo vio otra sirvienta, quien les dijo a los que estaban por ahí: «Y este hombre estaba con Jesús de Nazaret». Nuevamente Pedro lo negó, esta vez con un juramento. Ni siquiera conozco al hombre», dijo. Un poco más tarde, algunos de los otros que estaban allí se acercaron a Pedro y dijeron: «Seguro que tú eres uno de ellos. Nos damos cuenta por el acento galileo que tienes». Pedro juró: que me caiga una maldición si les miento. No conozco al hombre». Inmediatamente el gallo cantó. De repente, las palabras de Jesús pasaron rápidamente por la mente de Pedro. «Antes de que cante el gallo, negarás 3 veces que me conoces». Y Pedro salió llorando amargamente. Este pasaje, cada vez que lo leo, me conmueve, porque todos nosotros somos tan emocionales que decimos, por cualquier circunstancia que nos anime, algo que nos pone en el éxtasis, pero ante otra circunstancia contraria nos caemos y estamos regados por el suelo. ¿Por qué somos así? Y el hombre, tan emocional que es, hoy está siendo seducido por las ofertas, los pensamientos, las victimizaciones. Hoy se habla mucho de esto. Todos nosotros somos víctimas. Sí, hemos sido víctimas de algo, pero hemos sido victimarios de otros en algún momento. El punto es que, para sorpresa, ya en el mundo pareciera que los victimarios siempre son los demás. Nosotros somos inocentes, somos los que sufrimos y padecemos. Y apelando a las emociones, empezamos a ceder en nuestra capacidad de sobreponernos a la famosa resiliencia. Pedro aquí, ante el miedo, el temor y lo que el mundo les decía, la confrontación que el mundo le hacía para que con certera afirmara lo que creía, cayó. Y luego tuvo que llorar amargamente. La palabra del Señor dice que él estaba en el patio afuera. ¿Qué pasó? Yo creo, posiblemente en algún momento de lejos que él estaba, pudo ver al Señor Jesús y tal vez el Señor Jesús con su mirada lo confrontó. Pero si no fue así, sí nos dice el texto
que él recordó las palabras de Jesús, y estoy seguro que en ese momento en su mente veía la mirada de Jesús cuando le hablaba, y tuvo que ser confrontado con la realidad. Tú y yo somos hijos de Dios, esa es nuestra realidad. No servimos a un bebé o a un Cristo crucificado, hoy servimos a un Jesús que creciendo fue a la cruz, murió, pero resucitó vencedor y victorioso. Aceptamos al bebé Jesús, aceptamos la muerte de Jesucristo como celebramos el Viernes Santo, pero hoy Él está más vivo que nunca. Ante esa realidad, pues caemos siempre en una tentación muy humana. Esta situación de la resurrección de Jesucristo, ¿la explicamos o la creemos? Creo que necesitamos explicaciones, pero la Biblia nos propone que el justo vivirá por la fe. Juan 20, 24 al 29. Tomás, uno de los 12 discípulos al que apodaban el gemelo, no estaba con los otros cuando llegó Jesús. Ellos le contaron: hemos visto al Señor. Pero él respondió: no lo creeré a menos que vea las heridas de los clavos en sus manos. Meta mis dedos en ellas y ponga mi mano dentro de la herida de su costado. 8 días después, los discípulos estaban juntos de nuevo, y esa vez Tomás se encontraba con ellos. Las puertas estaban bien cerradas, pero de pronto, igual que antes, Jesús estaba de pie en medio de ellos y dijo: la paz sea con ustedes. Entonces le dijo a Tomás: pon tu dedo aquí y mira mis manos, mete tu mano en la herida de mi costado y no seas incrédulo, cree. Mi Señor y mi Dios, exclamó Tomás. Entonces Jesús le dijo: tú crees porque me has visto, benditos los que creen sin verme. Ante esta realidad tremenda, nos encontramos con precisamente las dudas que nosotros podamos tener. Siempre andamos tratando de encontrar una explicación a todas las cosas que de alguna u otra manera Dios nos pide que creamos por fe. Jesús es categórico y claro. Bienaventurado eres si crees. Si tú crees primero para que luego veas. Recordamos también a Jesús hablándole a Marta cuando su hermano Lázaro estaba muerto. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? A veces nosotros queremos buscar la gloria de Dios, palparla y tocarla, y por supuesto que nos unte, nos bendiga, nos rescate y nos haga milagros. Pero no estamos dispuestos a creer. Sí, está bien, explicaciones necesitamos, pero el Señor nos ofrece un camino mejor: creer ahora. No es para creer en cualquiera ni a cualquiera. Estamos hablando, solamente creemos en nuestro Dios. Maldito el hombre que confía en el hombre, pero bendito en el que cree en aquel que nos da la salvación perfecta. Hay otra confrontación tremenda, y precisamente en esta semana que vimos la obra de Rey a Rey, el musical, hermoso, bello, nos recreamos, pero nos encontramos con más realidades que nos confrontan entre el miedo y la esperanza. Miedo versus esperanza. Segundo libro de Samuel 12:15 al 25 nos dice: después que Natán regresó a su casa, el Señor le envió una enfermedad mortal al hijo de David que tuvo con la esposa de Urías. Así que David le suplicó a Dios que perdonara la vida de su hijo, y no comió y estuvo toda la noche tirado en el suelo. Entonces los ancianos de su casa le rogaban que se levantara y comiera con ellos, pero él se negó. Finalmente, al 7º día, el niño murió. Los consejeros de David tenían temor de decírselo. No escuchaba razones cuando el niño estaba enfermo. Se decían: ¿qué locura hará cuando le digamos que el niño murió? Cuando David vio que susurraban entre sí, se dio cuenta de lo que había pasado. ¿Murió el niño?, preguntó. Sí, le contestaron. Ya murió. De inmediato David se levantó del suelo, se lavó, se puso lociones y se cambió de ropa. Luego fue al tabernáculo a adorar al Señor, y después volvió al palacio, donde le sirvieron comida, y comió. Sus consejeros estaban asombrados. No lo entendemos, le dijeron. Mientras el niño aún vivía, lloraba y rehusaba comer, pero ahora que el niño ha muerto, usted terminó el duelo y de nuevo está comiendo.
Ayuné y lloré, respondió David, mientras el niño vivía, porque me dije, tal vez el Señor sea compasivo conmigo y permita que el niño viva. Pero, ¿qué motivo tengo para ayunar ahora que ha muerto? ¿Puedo traerlo de nuevo a la vida? Un día yo iré a él, pero él no puede regresar a mí. Luego David consoló a Betsabé, su esposa, y se acostó con ella. Entonces ella quedó embarazada y dio a luz a un hijo, y David lo llamó Salomón. El Señor amó al niño y mandó decir por medio del profeta Natán que deberían llamarlo Jedidías, que significa amado del Señor, como el Señor había ordenado. Aquí, ante precisamente la realidad que tuvo que afrontar el rey David, como ya vimos en la historia, tuvo que escoger entre el miedo y la esperanza. ¿Y por qué hablamos del miedo y por qué traemos a colación esta historia? Muy sencillamente, porque nos pone a nosotros a comprender y a entender que vamos a caminar con miedo o vamos a tener esperanza. ¿Cómo es posible esto? ¿Cómo es posible escoger la esperanza en lugar del miedo? Pues solamente conociendo a nuestro Dios. Y eso se hace a través de Jesucristo. Y les explico. David, aunque sus siervos tenían temor de contarle la muerte del niño, porque mostraba angustia, tenía mucho miedo. ¿Y miedo a qué? Precisamente miedo a la muerte. La muerte que sucedida en su hijo, ahora a él lo iba a dejar desolado, cansado. Por eso, conociendo a Dios, él pensaba, oh, mi Dios tiene misericordia. Hay esperanza de que Él haga algo. Entonces voy a rogar y voy a pedir. Pero luego, cuando el niño muere, había David conocido tanto a Dios que reconocía, su decisión que él tomó no va a cambiar. Yo confío y creo en Él. Entonces ya la muerte no va a tener más poder. Él trató de hacer lo mejor para que Dios cambiara, apelando a su misericordia. Pero ahora, conociendo a Dios, que es firme, Él dice, confío en Él, sigo con la esperanza. Esto nos pone a nosotros ante un desafío moderno. Porque normalmente a la Semana Santa le llamamos el tiempo de recogimiento y reflexión. Sí, y todos decimos amén a ello. Creo que el recogimiento para reflexionar es importante. Pero resulta que Dios nos está proponiendo algo diferente, expansión. Mirémoslo así, segunda carta a Timoteo 4, 1 y 2. En presencia de Dios y de Cristo Jesús, quien un día juzgará los vivos y a los muertos, cuando venga para establecer su reino, te pido encarecidamente, predica la palabra de Dios, mantente preparado, sea o no el tiempo oportuno, corrige, reprende y anima a tu gente con paciencia y buena enseñanza. Nosotros tenemos que escoger entre quedarnos en los templos, meditando y pensando en nuestros errores. Claro que hay que pensar en ello, claro que hay que estar en el templo, pero no nos quedamos allí, ni en el templo, ni meditando. En el templo tenemos un encuentro con Dios, con nosotros mismos. Tomamos unas decisiones, escuchamos una palabra, pero salimos para expandir el mensaje de Jesucristo. Recordemos Apocalipsis 1:19, callar versus hablar. Y Dios le dice al profeta, a Juan, escribe lo que has visto, tanto las cosas que suceden ahora como las que van a suceder. Cuando le dice lo que has visto, está apelando a Juan como testigo. Había caminado con Jesús, tú y yo hemos caminado con Jesús. Entonces podemos apelar a lo que hemos visto para no callar. Hay algo que decir, el testigo tiene algo que decir. Y dice, tanto las cosas que pasaron, que suceden ahora, como las que van a suceder, porque aquí Juan está recibiendo cosas del futuro. La palabra de Dios nos anuncia que va a suceder. Nosotros somos testigos, no debemos callar, debemos hablar. Y eso nos permite, en lugar de estar recogidos, reflexionando, que hay que hacerlo en su momento, salir a expandirnos.
Y concluimos con una experiencia maravillosa que todos podemos tener. Todo fue por amor. El Padre en el cielo, la humanidad acá pecadora, no podía haber acercamiento porque todo pecado, todo pecador delante de Dios moría por su justicia. Pero Jesús hizo posible que nos acercáramos. Por eso dice la Biblia: acercaos confiadamente al trono de la gracia, por el camino vivo y eterno. Romanos 8:35 y 39 lo dice de una manera fuerte, pero amorosa. ¿Acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones, si somos perseguidos o pasamos hambre o estamos en la miseria o en peligro o amenaza de muerte? Como dicen las Escrituras, por tu causa nos matan cada día, nos tratan como a ovejas en el matadero. Claro que no. A pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo, quien nos amó. Y estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana. Ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas ni en las profundidades. De hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios, que está revelado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Tú tienes que decidir, yo tengo que decidir. Pedro, en su momento, quiso seguir al Señor de lejos. Marcos quiso seguir al Señor de lejos, pero en algún momento decidieron acercarse. Judas decidió de lejos y se quedó de lejos. ¿Tú y yo qué vamos a hacer? Nada nos podrá separar de ese amor, ni la muerte siquiera, porque Jesucristo la venció. Y nos dice, ni el pasado, ni el futuro que no conocemos, los temores, preocupaciones de mañana, porque todas estas cosas ya están en su palabra. Y Él, el resucitado, está con nosotros. Jesús, nuestro Salvador. Padre, gracias por tu Hijo, porque Él murió y resucitó por nosotros. Hoy tenemos confianza, Señor, y ya, entendiendo esto, hemos reflexionado, nos hemos sobrecogido. Estamos en ese recogimiento que dice la gente, sí, muchas veces, pero no nos quedamos allí, porque no somos místicos religiosos, somos testigos que hablan, que nos expandimos y llevamos el mensaje para que todo aquel que crea en tu Hijo Jesucristo sea salvo. Nuestras familias, nuestros amigos, todos los que amamos, nos levantamos con gozo y alegría. Somos más que vencedores en aquel que resucitó, en Cristo Jesús. Amén. Que la paz y la gracia del Señor los acompañe y sigan adelante con el que vive por siempre. Nos encontraremos en una nueva ocasión.